Todos aquí sabemos lo que es esperar, ¿verdad? Tener esos tiempos donde estás esperando tal vez el diagnóstico médico de algo, de una enfermedad, de un familiar, algo tuyo. Estás esperando por este diagnóstico, por esta respuesta. O tal vez estás esperando a que tu hijo agarre la onda y cambie, o que tu matrimonio mejore, o que tu relación en tu trabajo sea más plena, más amena, que tú puedas crecer en tu profesión, ¿verdad? Estás esperando tal vez una oportunidad para despegar, o tal vez estás esperando a que Dios conteste esa oración que llevas haciendo por años y años y años. Y si somos honestos, la realidad es que esperar nunca es fácil. Esperar es difícil, esperar es estar en un lugar, estar en incertidumbre, no sabes qué va a pasar, qué va a suceder y te lleva a un punto donde dices, híjole, no puedo hacer nada. Es muy difícil. Nunca es fácil esperar porque nuestra naturaleza como humanos, ¿verdad?, quiere soluciones rápidas. Nosotros tenemos un problema y tratamos de arreglarlo, tratamos de solucionarnos porque no nos gusta estar en esos puntos en donde estamos esperando a que algo suceda. Nos gusta ser personas que nos levantemos y hagamos que las cosas sucedan, que sean rápidas. Queremos respuestas inmediatas y queremos que Dios actúe. Cuando hablamos acerca de nuestra vida espiritual, queremos que Dios actúe ya. Cuando tienes un problema, cuando tienes una situación, cuando tienes retos, dice, Señor, ya actúa, ya oré, ya te lo pedí, ya te lo entregué, ya me rendí a ti. Señor, haz algo, pero ya. ¿Verdad? Yo creo que todos hemos estado ahí. Queremos que las cosas cambien ya y que el milagro llegue ya. Pero escúchame bien, la paciencia no es pasividad. La paciencia no es pasividad, es fe en cámara lenta. Y ahorita voy a desarrollar qué significa esto. La paciencia no es pasividad, es fe en cámara lenta. La paciencia, cuando tú enfrentas estas situaciones, no es cruzarte de brazos y resignarte, o es abrir las manos, ¿verdad? Y decirle, Señor, confío en tu tiempo, en tu momento, en tu forma. Y esto es exactamente de lo que nos va a hablar Santiago en los siguientes versículos del capítulo 5 que hemos estado analizando. La semana pasada hablamos del capítulo 5, versículo 1 al 6. Y hoy vamos a tomar del versículo 7 al versículo 12 acerca de este tema. Y esto es lo que Santiago nos quiere enseñar. La fe genuina se reconoce no solo por cómo actúas, sino también por cómo esperas. Voltea con tu vecino y dile, la fe genuina se reconoce no solamente por cómo actúas, sino por cómo esperas. ¿Sabes esperar? Voltea y dile, ¿sabes esperar? Para los que vienen por primera vez, hemos estado estudiando el libro de Santiago desde el capítulo 1. Ahora estamos ya casi terminamos la siguiente semana. Y hemos llamado esta serie Más que Palabras. Como el libro de Santiago, cuando estudiamos la Biblia, tenemos que entender que el libro de Santiago tiene un propósito central. Y ese propósito central es mostrarnos cómo se ve la fe genuina. Decirnos que la fe sin obras es muerta. Santiago está teniendo esta carta, escribe esta carta para todos los israelitas, para los que vienen por primera vez, para que entiendan el contexto histórico. Escribe esta carta a los israelitas que han sido dispersos, que estuvieron en la diáspora, que están dispersos a través del mundo, que no tienen un lugar donde leer la palabra, no tienen sinagogas donde juntarse para estudiar la palabra de Dios. Y entonces, ¿verdad? Dios inspira a Santiago para escribir una carta a ellos. Esta gente está enfrentando rechazo, está enfrentando crítica, está enfrentando racismo, está enfrentando diferentes circunstancias que les están tentando a negar su fe. Les está tentando a tomar caminos más fáciles para que los acepten y no los rechacen. Y Santiago escribe esta carta y le dicen, ¿saben qué? No, la fe va a tener problemas y tenemos que entender algo. Y una de las cosas que hemos venido estudiando es que ser cristiano conlleva enfrentar pruebas, es por un default. Tú, si eres cristiano, vas a tener pruebas, vas a tener circunstancias que vas a tener que enfrentar, pero entendimos que Dios usa estas pruebas para hacernos madurar, para generar paciencia en nuestros corazones y entonces estemos completos.
¿Ok? Eso es lo que trata el libro de Santiago. Y después nos empieza a hablar, esto en el capítulo 1 nos dice, ¿sabes que vas a tener problemas? En el capítulo 2 nos empieza a decir, ¿verdad? Cómo se ve la fe, cómo se debe de ver la fe en donde ellos están. A pesar de que están teniendo problemas, ellos les llama a decir, ¿sabes qué? Tú tienes que mostrar tu fe en un mundo, porque en el mundo tú fuiste puesto para demostrar quién es Dios y cómo es Dios en donde quiera que estés y a donde quiera que vayas. Por lo tanto, tu fe, en lugar de verse de esta forma, como tú estás actuando, se tiene que ver de esta forma, ¿ok? Pero llega un problema donde dicen, ok, sí, mi fe se tiene que ver de esta forma, ok, ya entendí, voy a tener problemas, ya lo entendí, ok, voy a creer y voy a tener fe y voy a crecer en paciencia, pero si la fe se tiene que ver de esta forma, mi fe no se ve así. ¿Cuál es el problema? Y nos lleva a través del capítulo 3 y 4 a entender que el problema es que nuestro corazón está dividido. Que en tu corazón está esa guerra de querer hacer lo que Dios te manda, pero también de querer hacer tu voluntad, de querer honrar a Dios y de querer satisfacer los deseos de tu carne. Y hay una guerra, y en esa guerra se origina por aquello que decides atesorar en tu corazón, por aquella sabiduría, ya sea la sabiduría de Dios que nos enseña, o la sabiduría del mundo que te da otras opciones, o algunas otras formas para satisfacer o para arreglar los problemas que tú tienes. Dios te dice, ¿sabes qué? Ese es el problema. Tu corazón está dividido y ese corazón dividido te está llevando a que tu corazón se llene de cosas incorrectas y por lo tanto tu boca hable de lo que hay en tu corazón y tus acciones sean condicionadas por aquello que atesoras más, que es tu propio ego o la voluntad de Dios. Vamos hasta ahí. Eso es lo que trata el libro de Santiago. Empieza a desarrollar este argumento para mostrarnos que la fe debe de ser genuina. Que la fe, que un cristiano que no ha cambiado su forma de vivir, es un cristiano que no ha tenido un encuentro con Cristo. ¿Por qué? Porque el resultado indudable de haber conocido a Dios es que tu manera de vivir cambia. Ya no puede ser el mismo. Claro, seguimos teniendo guerras, seguimos teniendo pruebas, seguimos teniendo debilidades. ¿Por qué? Porque estamos siendo santificados, estamos siendo transformados para ser cada día más como Cristo. No significa que porque ya tienes a Cristo y eres perfecto, no. Delante de Dios, nuestro estatus legal delante de Dios es que fuimos justificados, ¿verdad? Y estamos siendo santificados. ¿Qué es ser santificado? Que nos empiecen a cambiar los chips, ¿verdad? Que si estaba lleno mi corazón de sabiduría humana, Dios empieza a poner sabiduría divina en nuestros corazones y entonces empieza a cambiar nuestra manera de ver. ¿Qué pasa ahí? Dios empieza a transformar tu corazón desde el interior, empieza a sanar esas áreas en tu corazón que estaban rotas, que estaban lastimadas, que te llevaban a actuar de la manera que actuabas, con falta de perdón, con orgullo, con ego, tal vez con arrogancia, tal vez con rencor, amargura. Todas esas cosas Dios empieza a sanar para que entonces empieces a amar y a perdonar de la manera que Él nos manda. ¿Vamos bien? Y en ese contexto Dios nos dice, ¿sabes qué? Yo quiero que representes quién soy yo y cómo soy yo en donde quiera que estés y a donde quiera que vayas, y tu fe se tiene que ver de esta forma. El problema por el cual tu fe no se ve de esta forma es porque tu corazón está dividido. ¿Vamos bien? Hasta ahí vamos en el libro de Santiago. Y la semana pasada hablamos acerca del amor al dinero. Hablamos acerca de tú demuestras, si la lengua demuestra qué es lo que hay en tu corazón, que es lo que venimos hablando de la abundancia del corazón, habla la boca. Si tu lengua demuestra lo que hay en tu corazón y lo que hay en tu corazón demuestra el tesoro que has decidido guardar, ¿verdad? Que dice que el dinero demuestra realmente quién gobierna tu vida. Y Santiago llega a este lugar en donde dice, ¿sabes qué? Tú ve. Y nos lleva a una reflexión. Los llevé a una reflexión la semana pasada y les decía, si tu closet, si tu cuenta de banco dieran testimonio delante de Dios, ¿te acusarían o te justificarían? ¿Verdad? ¿Por qué? Porque el dinero es lo que Dios pone en esta situación para demostrar realmente quién gobierna mi corazón. Puedo decir muchas cosas, pero ¿dónde está tu dinero? Ahí está. ¿Dónde están tus tesoros? Ahí está también tu corazón. Ahora, vamos a entrar en el versículo 12, vamos a entrar al versículo 7 de Santiago. Durante las semanas pasadas vimos cómo Santiago confrontó la arrogancia del corazón humano, la autosuficiencia de planear sin Dios, la codicia de acumular sin propósito y la justicia de usar el dinero para oprimir
a otros. Y si le podemos poner un lema a los ricos de los que hablaba Santiago en el capítulo pasado, sería: consigue todo lo que puedas, lo más rápido que puedas, como sea que puedas. ¿Estamos de acuerdo? Tú hazte rico, no importa si oprimes, no importa si eres injusto, no importa si tú hazte rico. Materialismo total. ¿Ok? Pero ahora Santiago en el versículo 7, y voy a empezar con la predicación, en el versículo 7, ¿verdad? Cambia el enfoque Santiago. Y vean lo que hace. Si antes corrigió la actitud de los ricos impacientes, ¿verdad? Ahora exhorta a los creyentes impacientes, ¿verdad? Ya sean ricos o pobres, para que tengan otra actitud, para que tengan paciencia. Esto está muy grueso. Paciencia. Dices, oye, ¿qué tiene que ver la paciencia con todo esto? ¿Por qué ahora empieza a hablar de la paciencia? Ahora Santiago está cerrando un gran bloque, como ya se los venía diciendo, desde el capítulo 2, mostrando cómo se ve la fe en acción, y ahora termina enseñándonos cómo se ve la fe en espera. No solamente nos va a hablar, porque ahora Dios habla o inspira a Santiago para hablarnos de la paciencia, porque en el capítulo 2, en el capítulo 3 vimos cómo se ve la fe en obras, en nuestras acciones, pero ahora quiere que entendamos que parte de la fe es estar o aprender a esperar en Dios, y cómo es que debemos esperar en Dios. ¿Cómo se ve una persona que esté esperando en Dios correctamente, bíblicamente? ¿Están conmigo? ¿Van conmigo? Esto está increíble, va a estar buenísimo, buenísimo. Aquí cambia el enfoque, ¿verdad? Si antes corrigió a la actitud de los ricos impacientes, ahora está hablando a los creyentes impacientes. ¿Cuántos creyentes impacientes hay aquí? ¿Verdad? Todos queremos, Señor, yo te pido que me des paciencia, pero ahorita. Señor, tú bendíceme, pero ya. ¿Ok, Señor? Porque pues tu reino, o sea, necesitamos meterle turbo. Así que si me vas a bendecir, bendíceme ya. ¿Ok? ¿Verdad? Impacientes, cristianos impacientes. Y ahora Santiago dice, ya viste cómo se ve la fe en acción, ahora quiero que veas cómo se ve la fe en espera. Ahora, el contexto teológico, ¿qué es lo que...? Ay, gracias, mijo. Thank you. En el contexto teológico, vean esto, los creyentes a quienes Santiago escribe, ya se los dije ahorita un poquito, están siendo explotados por los terratenientes ricos, les debían su salario, los humillaban y algunos estaban perdiendo todo. Y en medio de esta injusticia, su corazón estaba siendo probado. Dios es como que, a ver, ¿qué hacen estos cuates? Esto viene una injusticia, está pasando esta situación, porque se acuerdan en el versículo 1 al 6 vimos que no les pagaban su sueldo o que se los quedaban y que la gente estaba teniendo problemas. Aquí Dios dice, a ver, ¿qué hacen? ¿Qué es lo que van a hacer? Este es el contexto. Muchos estaban cayendo en amargura. Muchos, es que aquí no hay justicia, ¿por qué a mí me va así y acá? Otros querían tomar justicia en sus propias manos y entonces Santiago les dice algo sorprendente. Versículo 7 le dice, por tanto, hermanos, tengan paciencia hasta la venida del Señor. Esto está increíble. ¿Cuántos de nosotros nos hemos sentido en nuestra vida que nos están abusando en el trabajo? O, ¿verdad? Que no están siendo justos con nosotros. O que no nos pagan lo que deberían de pagarnos. O que no estamos siendo reconocidos al nivel que deberíamos de estar siendo reconocidos. Ya sea en la iglesia, en tu trabajo, en tu matrimonio, para con tus hijos. ¿Cuántos se han sentido así? Y aquí está hablando Santiago y te dice, lo primero que tú vas a tratar de hacer es ponerte a mano. O lo primero que tú vas a tratar de hacer es hacer justicia por tu propia mano. No me quieren pagar más dinero, pues me voy a robar las plumas. Me voy a robar las libretitas. No, es que pues, el micrófono estaba en el stage puesto en su... Nadie estaba, pues me lo llevo. ¿Sí me explico? Santiago dice, lo primero que vas a tratar de hacer es hacer justicia por tu propia mano. En la injusticia, tú quieres hacer justicia, pero ahí les dice, hermanos, tengan paciencia. Es un contraste increíble, porque lo último que quieres escuchar es que te digan, ten paciencia. Cuando llega alguien y te dice, oye, pero ¿cuándo vas a hacer esto? Ten paciencia, chavo. Y tú estás que te lleva, ¿verdad? Villa. Y dices, ¿cómo que ten paciencia? Los ricos usaban su poder para abusar, pero los creyentes debían de usar su fe para esperar. ¿Qué es lo que nos está hablando?
Santiago está diciendo, ¿sabes qué? Esta es la fe genuina. Así se debe ver tu fe genuina. Vas a tener problemas, vas a tener pruebas, vas a tener situaciones. Acéptalo de una vez. Ya entiéndelo que la vida cristiana viene con pruebas, con tentaciones, con situaciones. Pero Dios está contigo en cada momento y en cada instante para caminar contigo a través de esas pruebas. Entiéndelo eso. Así se debe de ver tu fe. Confía que Dios está contigo. Y debido a que Dios está contigo, empieza a actuar de cierta forma. Empieza a amar de cierta forma. Empieza a perdonar de cierta forma, empieza a abrazar de cierta forma. ¿Sí me explico? Dice, así se tiene que ver, pero todos hemos oído el dicho que hay veces que las palabras, que el silencio dice más que 1000 palabras. Y tal vez puedes estar actuando de cierta forma o pretender que eres de cierta forma, pero nadie ve tu corazón. Tú puedes engañar al que está a tu lado, engañar a tu esposa, engañar a tu esposo, engañar a tu papá, engañar a tu mamá y mostrar que eres muy buena persona, pero por adentro estás roto, estás podrido, estás enojado, frustrado, amargado, estás roto totalmente. Y aquí Santiago está diciendo, ok, tienes que aprender a esperar. Tienes que aprender a esperar. Los creyentes debían usar su fe para esperar. Y generalmente cuando hablamos acerca de la fe decimos, el justo por la fe vivirá, ¿verdad? El justo anda no por vista, sino por fe, ¿verdad? Decimos, hay que caminar en fe. Y todo cuando lo relacionamos con la palabra fe implica una acción. Dar un paso, tomar una decisión en base a lo que Dios te está diciendo. Pero muchas veces no entendemos que la fe también significa esperar. Esperar. En otras palabras, Santiago no está diciendo resígnate. Santiago no te está diciendo resígnate, sí, pues ya es tu vida, pues ¿para qué naciste ahí? ¿Para qué eres prieto? No, Dios no te dice para qué eres prietito y naciste en el DF, ahora, no, Él dice resígnate. No, Él no te está diciendo resígnate, nos está diciendo resiste con esperanza. Resiste con esperanza. Entonces, Santiago divide estos versículos 7, 8, 9, 10, 11, 12. Estos 6 versículos los divide en 3 secciones. Primero, el llamado que nos hace a ser pacientes. Es el primero que los voy a hacer. Quiero que lo sepan para que vayan viendo el hilo. El llamado a ser pacientes. Y después nos va a dar los ejemplos de la paciencia, ¿verdad? Nos los va a poner en ejemplos para que entendamos, ok, eso es lo que debo de hacer. Y al final nos da una advertencia. Así que vamos a empezar, ¿de acuerdo? Primero vamos a ver el llamado a la paciencia. Versículo 7. Va a ser del 7 al 9, pero vamos a ver primero el versículo 7. Abran sus Biblias. Santiago, en el capítulo 7. Capítulo 5, versículo 7. Dice, por tanto, hermanos, tengan paciencia hasta la venida ¿de quién? Del Señor. Ahora, aquí hay algo que tenemos que entender. Santiago capítulo 5, del 7 al 12, que es lo que vamos a estar leyendo, es una continuación directa con los versículos del 1 al 6, cuando está hablando de los ricos. ¿Están conmigo? Pero el tono que está usando ahora Santiago no es un tono condenatorio, sino pastoral, un tono de amor, un tono de papá que te está diciendo, ok, ya sabemos por lo que estás pasando. No se trata de que niegues o ignores tus sentimientos o tu dolencia o tu amargura o tus heridas. No se trata de eso, se trata de que tengas paciencia. Y te voy a dar un consejo para que salgas de esa situación. De esto está hablando Santiago. Del versículo 1 al 6, Santiago le habló a los ricos opresores y su pecado fue la impaciencia codiciosa, vivir solo por el ahora, acumulando riquezas y explotando a otros. Y ahora que continúa, que empieza a hablar acerca de la paciencia, Santiago se vuelve hacia los creyentes oprimidos y les dicen, no, ustedes no deben de reaccionar como ellos obran, porque ustedes no son del mundo. No tomen justicia por su propia mano, esperen en el Señor. ¿Cuántos de nosotros como cristianos queremos ser cristianos, queremos actuar como cristianos en el mundo, pero hay injusticias o hay situaciones que te llevan a querer tomar justicia por tu propia mano? Todos hemos estado ahí, y lo primero que hace Santiago es decir, yo entiendo dónde estás, entiendo tu postura, entiendo que te duele, pero tú no eres como ellos. ¿Quiénes son ellos? Los que no conocen a Cristo. ¿Quiénes son ellos? Los que no han tenido una relación con Él. ¿Quiénes son ellos? Los que no han aprendido a amar como Dios ama porque no tienen a Dios en su corazón.
Los que no han aprendido a perdonar como Dios perdona, porque no han visto cómo Dios les puede perdonar a ellos a pesar de todo lo que han hecho. Entonces dice, ustedes no son como ellos. Tienen que esperar en el Señor. Por lo tanto, hermanos, yo sé lo que están viviendo, pero esperen en el Señor. En otras palabras, les está diciendo, los ricos viven por el ahora, pero los creyentes debemos de vivir bajo la luz de la venida del Señor. Es un cambio de perspectiva. Es un cambio de perspectiva de lo material, del aquí y el ahora, a una perspectiva eterna. El argumento que está haciendo Santiago es, tú no debes de vivir de esa forma porque Dios viene. ¿Sí me explico? ¿Sí me explico? Y cuando decimos esta cosa, dices, o cuando mencionamos y leemos esto en el texto, decimos, wow, pues la verdad, pues bueno, sí, Dios viene, pero pues, ¿y ahorita qué? Dios viene, pero pues ahorita es cuando estoy enchilado. Ahorita es cuando quiero hacer justicia. Ahorita es cuando tengo que levantarme y hablar. Ahora, volvemos a lo mismo. No estoy hablando acerca de resignarte y quedarte sin hacer nada. No es lo que hagas, sino la actitud de tu corazón cuando enfrentas estas circunstancias. Yo se los he dicho varias veces, que ha habido veces que yo he querido venir con alguien y darle algún comentario, que mi comentario, aunque sea muy bíblico y aunque pueda yo usar la Biblia para decirle cosas y ubicarlo y corregirlo, no lo he hecho. ¿Por qué? Porque la condición de mi corazón no es la correcta. Porque lo quiero hacer nada más para dar en la torre, pero le voy a dar en la torre con la Biblia. No porque le diga verdades de la Biblia significa que yo estoy haciendo lo correcto. Porque es mi corazón el que está mal. ¿Sí me estoy explicando? No significa aquí que no levantemos nuestra voz en medio de injusticia. No, tenemos que hacerlo, tenemos que estar ahí, tenemos que ver por las viudas, ver por los huérfanos, tenemos que estar ahí unos por los otros, animándonos, aconsejándonos, ¿verdad? Eso es lo que es la iglesia. Esa es tu responsabilidad y mi responsabilidad, ser bendición para el que está al lado. No solamente venir a escuchar a un pastor darte la palabra, no, es Dios te puso en esta iglesia, en esta congregación, para que tú seas bendición al que está a tu lado, para que tú con los talentos que Dios te ha dado de una manera divina puedas bendecir al que está al otro lado. ¿Sí me explico? No se trata de no hacer nada, se trata de checar la actitud de tu corazón. Les dice, ustedes no son como ellos, no tomen justicia con su propia mano. Los ricos viven por el ahora, pero nosotros tenemos que vivir bajo la perspectiva de que Dios viene. Dios viene y Él es el juez de todas las cosas. ¿Están conmigo? ¿Cómo está tu perspectiva acerca de la eternidad? ¿Realmente encuentras esperanza en saber que Cristo va a venir y va a juzgar las cosas? ¿O simplemente es como que, pues sí, Cristo va a venir y va a juzgar las cosas, pero pues, ¿qué significa ahí? Tu corazón está dividido, porque deseas la justicia hecha por tu mano. Y tal vez no tanto te importa si Jesús hace justicia o no. Tú quieres ver ahorita que le vaya mal a esa persona o que la juzguen. ¿Lo estamos viendo? Y Santiago está diciendo, tengan cuidado con esto. Tengan cuidado con esto. Ahora vean esto, es súper importante. Esto encaja perfecto con el tema general del capítulo 4, el corazón dividido. ¿Se acuerdan? El corazón dividido, aquí está perfectamente. El rico muestra un corazón dividido porque su lealtad está en las riquezas. Ahora ven esto, el creyente impaciente muestra un corazón dividido porque su esperanza está en el cuándo y no en el quién. Como cristianos muchas veces, ¿cuándo Dios va a hacer justicia? No se trata de que pongas tu esperanza en el cuándo, sino en el quién. El corazón dividido te dice, ahorita quiero que sucede, y no, ¿quién va a ser el que va a emitir el juicio? ¿O tú o él? Y venimos de unos capítulos donde dice que no nos sentemos en el trono del juicio, que no juzguemos a nuestros hermanos. Dice, no se sienten ahí. Por eso Santiago nos dice, paciencia. Paciencia en el qué, en el cuándo. Paciencia en el cuándo, porque el Señor viene. ¿Quién viene? El Señor. ¿Quién? Es el cuándo y es el quién. ¿Cuándo es el cuándo? Paciencia. No sabemos cuándo, pero tenemos que tener paciencia. Y debido a la paciencia que tengo, sabiendo que viene el quién, puedo tener paz en este momento. Ahora, la palabra paciencia es una clave muy importante. Es una palabra muy importante en el griego que tenemos que entender para entender el contexto y el texto. La palabra griega que se usa para la palabra
paciencia es la palabra griega macrotimesate, que significa paciencia activa. Paciencia activa. La paciencia no es pasividad, es fe en cámara lenta. Para entender esta frase, primero debemos entender qué es lo que no es paciencia desde una perspectiva bíblica. ¿Están listos? Desde una perspectiva bíblica, paciencia no es, ¿verdad? Paciencia no es... inactividad. Paciencia no es resignación y paciencia no es tener una actitud fatalista. De hecho, la palabra, ¿verdad? Marcotimesate significa mantener el ánimo largo, que tu ánimo no desfallezca, y significa extender el espíritu antes de reaccionar. En términos coloquiales, ¿verdad? O en términos agrícolas, para que entendamos, la paciencia significa mostrar dominio propio y contenerse de reaccionar apresuradamente ante el mal. ¿Qué es la paciencia? Dios te está diciendo, tienes que tener una paciencia activa. ¿Qué significa esta palabra? Yo sé que tengo la autoridad, tengo el poder, aún tengo la razón de obrar de cierta forma, pero yo me restringo ese poder para dejar que Dios actúe. ¿Están conmigo? Eso es lo que Dios está diciendo. Esa es la paciencia activa. Por lo tanto, podemos decir que la paciencia bíblica no es inactividad, ni resignación, ni ser fatalista. No es decir, pues ni modo, que sea lo que Dios quiera, con los brazos cruzados y el corazón frustrado. Esto no es fe. Esto no es fe. Esto es derrota con vocabulario espiritual. Que se haga lo que Dios quiera. Ay, pues ya. No. ¿Sí me explico? Y aquí lo increíble es que es una línea súper delgada, porque todos hemos estado ahí. ¿Ya oraste? ¿Sigues orando? ¿Estás esperando? ¿Estás orando por sanidad? ¿Estás orando porque Dios te abra puertas en tu trabajo? ¿Estás orando para que tu matrimonio se arregle? ¿Estás orando para que tu marido, por favor, finalmente entienda y conozca a Dios y se arrepiente de sus pecados, o viceversa? Estás orando y llega un momento de frustración porque no estás siendo paciente, estás tratando de querer hacer justicia por tu propia mano. De repente dejas a Dios, de repente entras tú, de repente dejas a Dios, de repente entras tú, y lo único que está generando esto en lugar de bendición es amargura, es rechazo, es dolor, es estar ahí frustrado totalmente, dudando de tu fe. Y llega un momento donde dices, ¿sabes qué? Pues que se haga lo que Dios quiera. Yo ya oré, yo ya dice que se haga lo que Dios quiera. Es una línea muy delgada, porque eso no es fe. Eso es fatalismo con términos espirituales. Y nuestro corazón está en esa división y en esa línea tan delgada que podemos caer muy fácilmente ahí. Darme por vencido. Y darte por vencido no significa darte por vencido desde esta perspectiva bíblica, no significa darte por vencido en ti o de ti, sino es darte por vencido de Dios. Es que Dios no va a hacer nada. Que se haga lo que Él quiera. Pues ya. Siempre ha sido lo mismo conmigo. Dios nunca me escucha. Dios nunca me oye. Oye a los demás, pero a mí nunca. Que se haga lo que Dios quiera. ¿Cuántos han estado ahí? Esa no es fe. Y por eso Santiago viene a este punto donde dice, yo sé el contexto. Sé de dónde viene. Sé cómo está sufriendo. Pero no sufre solo, también los apóstoles sufrieron, también Cristo sufrió. O la clásica pregunta que nos llegamos a hacer, ¿por qué yo? ¿Por qué a mí? Y la clásica respuesta es, ¿y por qué no? ¿Qué te hace más merecedor que otros? ¿Qué te hace más merecedor que otros? Yo les he contado, una vez estábamos con una persona durante el COVID, su papá había muerto, su hermano había muerto, varias veces, sí. Y cuando llegamos ahí al funeral me decía, es que ¿por qué a mí? Le dije, oye, mira, no quiero ser insensible, pero sí te quiero preguntar, bueno, ¿por qué no? Y fue un shock para la muchacha, estábamos todos ahí. Y se quedó así como que, pues no, pues pastor, usted me tiene que venir a dar ánimos. Pero pues sí te vengo a dar ánimos hablándote la verdad. No somos más especiales que alguien más para que a nosotros no nos pasen las cosas. Y es una idea que nos ha vendido el mundo, en donde te mereces lo mejor,
te mereces esto, te mereces aquello, no te mereces esto. ¿Saben qué? Al final del día lo único que tú y yo nos merecemos sin Cristo es la muerte. Y Santiago aquí nos está confrontando con una verdad. ¿Por qué a mí? ¿Por qué no? Si el mismo Cristo que no conoció pecado, murió en la cruz del Calvario, fue escupido, fue crucificado, fue flagelado, desfigurado, ¿por qué tú no? ¿Por qué yo no? Tampoco es tener indiferencia o evadir o ignorar. Ah, no pasa nada. No, sí están pasando las cosas. Lo que te está pasando es real. El dolor es real. La amargura es real. El odio es real. Ese sentimiento que siente tu corazón cuando escuchas el nombre de esa persona que te ha hecho tanto daño, es real. Es real. Yo no te estoy diciendo que no lo veas. Lo que te estoy diciendo es como Dios nos enseña a través de la palabra a sanar eso. ¿Y es a través de qué? De ser paciente, sabiendo que Cristo viene. ¿Sí me estoy explicando? Es una perspectiva diferente que tú y yo, como hijos de Dios, tenemos que tener, bajo la cual debemos regirnos y actuar. Ahora, ¿qué es lo que sí es la paciencia bíblica? La paciencia bíblica es una fe que sigue caminando aunque Dios no se apresure. Tú sigues creyendo. Sigues creyendo aunque Dios no se apresure. Por eso digo que es fe en cámara lenta. En otras palabras, la fe nos impulsa a actuar cuando Dios dice ve. Cuando Dios te dice, vamos Lupita, tienes que hacer esto, háblale a esta persona. La fe te dice, voy. ¿Por qué? Porque Él dice que Él llenará mi boca, que abriré mi boca y Él la llenará. Entonces mi fe me dice, ve. Dios te dice, ve. ¿Y tú qué haces? Vas. Eso es la fe. La fe impulsa a actuar cuando Dios dice ve, pero la paciencia mantiene la fe cuando Dios dice espera. La paciencia mantiene la fe cuando Dios dice espera. El gran problema en los tiempos de espera es que perdemos nuestra fe. Nuestra fe mengua. Y me encanta que ahora Santiago esté hablando de la paciencia, porque empezó hablando de la paciencia en el capítulo 1. ¿Se dan cuenta? ¿Se acuerdan de la paciencia? Dice, cuando ustedes se encuentran en diferentes pruebas, dice, alégrense, porque saben que las pruebas ¿qué? Generan paciencia. Y ahora, después del capítulo 1, en el capítulo 5, cuando está cerrando, está haciendo este círculo y está cerrando su proceso o su tren de pensamiento, lo está cerrando para que entendamos que Dios al final del día nos muestra cómo se debe ver la fe en nuestras acciones, pero también cómo se debe ver nuestra fe en la paciencia. Porque la paciencia nos equipa. Eso es lo que Dios nos está diciendo. Es increíble esa palabra. Y es lo que hoy estamos entendiendo, pero es un cambio es un cambio de perspectiva que tenemos que estar conscientes que existe y tenemos que luchar para tenerla. ¿Sí me estoy explicando? No es nuestra fuerza, a través del Espíritu, ¿verdad? Fíjense cómo dice. Aquí dice, versículo 12 del capítulo 1 de Santiago. Dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que lo aman. Cuando alguno es tentado, no diga que fue tentado por Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando por su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después de haber concedido, da a luz pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz muerte. Amados hermanos míos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Dios nos está llamando a tener esta fe
en la espera. Ambas expresiones, la fe cuando reaccionas a Dios porque Él te manda, y la fe te impulsa a moverte, y la paciencia te ayuda a mantener la fe cuando Dios nos dice espera. Ambas expresiones son correctas en el creyente, nacen del mismo corazón del creyente, solo que la fe avanza cuando ve la puerta abierta y la paciencia confía cuando la puerta aún no se ha abierto. Vemos cómo se complementa la paciencia. Vemos por qué Santiago empieza diciéndonos que tenemos que crecer en paciencia. Él nos lo dice, ¿por qué? Porque necesitamos no solamente la fe, sino la paciencia en estos tiempos. ¿Cuántos de ustedes han tenido que esperar por algo? Levanten su mano. Todos. La pregunta es, ¿tienes una paciencia bíblica o una paciencia humana? ¿Te has dado por vencido o te has mantenido firme en la fe? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué fe como en cámara lenta? Porque desde nuestra perspectiva humana, cuando Dios se tarda, ¿cuántos han dicho es que Dios se está tardando mucho? Cuando Dios se tarda desde la perspectiva humana, sentimos que el tiempo se detiene, ¿sí o no? Es como, híjole Dios, ¿qué onda? No te apuras. Pero en realidad Dios nunca se tarda. Dios no se tarda, simplemente trabaja a un ritmo diferente del nuestro. Su tiempo es perfecto, su ritmo es soberano y su propósito necesita maduración. Él es soberano. Él no está fuera de tiempo. El que está fuera de tiempo somos nosotros. Pero la paciencia nos mete al tiempo de Dios para poder esperar con fe, con esperanza para cuando Dios responda. ¿Sí me estoy explicando? Y por eso Santiago nos dice, necesitamos paciencia. Y por eso Dios usa las pruebas. Porque sin las pruebas no creceríamos en paciencia. ¡Qué cañón! Pero en realidad Dios nunca se tarda. Entonces la paciencia no apaga la fe, solo la desacelera para sincronizarla con el tiempo de Dios. Es la misma fe, pero a diferente velocidad. ¡Wow! Por lo que debemos entender que Santiago nos está llamando a tener una paciencia intencional, no pasiva. No es aguanta y resígnate, sino confía y espera sin retaliar. Espera sin pelear. Espera sin tratar de hacer justicia por tu propia mano. Así Santiago está describiendo una fe que no solo soporta el dolor, sino que transforma ese dolor en esperanza. La paciencia es lo que hace no solamente que soportes la prueba, sino que la transformes en esperanza. Ahora, ¿de dónde viene esa paciencia? ¿En dónde se genera esa paciencia? Ven el versículo 7. Miren cómo espera el agricultor a que la tierra dé su precioso fruto, y con qué paciencia aguardan las temporadas de lluvia. Ven lo que está hablando. Santiago les pone un ejemplo hermoso. Para dejarlo más claro, usa este ejemplo hermoso cuando está hablando de la paciencia. En Israel las lluvias tempranas caían en octubre y en noviembre, y tardías en marzo y en abril. Y todos los agricultores que vivían en esa área dependían totalmente de la lluvia. Acuérdense, el pueblo de Israel, el área de Palestina, toda esa área era un área donde vivían de la agricultura. Lo que ellos sembraban era lo que ellos iban a producir. Entonces, el agricultor dependía totalmente de la lluvia en el otoño y la lluvia tardía en la primavera. Su vida, su sustento, su familia, su todo dependía de algo que no podía controlar. ¿Cuántos de ustedes se han encontrado en ese lugar donde tu vida depende de algo que no puedes controlar? Está fuera de tus manos. Lo que nos está diciendo este pasaje es exactamente es exactamente lo mismo con nosotros. Hay cosas que no podemos controlar, y es por esto que Dios nos llama a vivir sembrando en fe y en obediencia hoy, y a vivir pacientemente confiando en que la cosecha llegará en su tiempo. Él te está diciendo, confía en mí. Yo soy soberano, yo tengo un plan para ti, yo te escogí, yo te llamé, y mi plan es glorificarte. Así que confía en mí, pero deja de tratar de hacer justicia por tu propia mano. Deja de tratar de hacer que las cosas suceden y forzarlas cuando no es mi voluntad que sucedan. Es como le pasó al pueblo de Israel. Queremos un rey. Dios les dijo, yo soy tu rey, tú serás mi pueblo, yo seré tu rey. En Éxodo 19, versículo 4 al 6, dice, tú vas a ser una nación santa y un sacerdocio. Yo tengo un plan para ti. Y ellos decían, no, pero danos un rey, queremos ser como las otras naciones de la tierra. Y Dios dijo, es que yo te creé para ser diferente. Te creé para ser una nación santa, que significa apartada, que vive de acuerdo a un Dios que es santo, santo, santo.
Tienes que vivir de esta forma. ¿Por qué quieres vivir de la otra forma? No, que queremos un rey, pero es que te van a quitar a tus hijos para mandarlos a la guerra. Te van a cobrar impuestos, van a sacarte el dinero. Queremos un rey. Y entonces, ¿qué dice Dios? Ok, pues tengan su rey. Dios tiene mejores planes y en esos mejores planes Dios te dice, tienes que aprender a ejercer una paciencia bíblica, intencional. Todo dependía en algo que no podía controlar, la lluvia. Hay cosas que no podemos controlar y es por eso que Dios nos llama a vivir sembrando en fe. Y a vivir pacientes confiando en aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. El agricultor siembra hoy y espera meses para ver el fruto. ¿Cuántos de ustedes han trabajado la tierra? Tú siembras y crees, esperas pacientemente, sabiendo que algún día va a dar el fruto, va a salir la plantita, ¿verdad? Él no está pasivo, simplemente a él le tocó sembrar y ahora le toca esperar, regar, cuidar, abonar la tierra, estar ahí, estar al pendiente. Le toca hacer eso, pero eso no está pasivo. Está confiando en el proceso. Cada día revisa la tierra, remueve hierbas, confía en la lluvia. Eso es fe en cámara lenta. Abraham creyó en la promesa, pero esperó 25 años por Isaac. Y en los 25 años, ¿qué dijo? ¿Qué hubieran dicho? ¿Qué hubieran pensado? ¿Qué creen que pensaba durante 25 años? De hecho, un día se encuentra el Señor, al ángel del Señor, y le dice, oye, Señor, pues tú dijiste que iba a tener un hijo, pero mira, pues ya estoy bien viejito y pues aquí todavía no se inventan esas medicinas, ¿verdad? Para que uno pueda. Entonces, ¿qué vamos a hacer, Señor? Dice, no te va a heredar tu siervo, ¿verdad? Todos pasamos por esas situaciones y en la paciencia es algo que tenemos que aprender a conocer. En la paciencia es en donde tenemos que aprender a conocer en Dios. Abraham creyó. Cada día sin ver el milagro fue un día más de fe paciente. El agricultor ve la tierra donde puso la semilla, ya quitó todas las cosas y no ve lo que está pasando, pero por abajo las raíces están creciendo, se están moviendo. Tú no las puedes ver, pero no significa que no está haciendo nada Dios. En la paciencia Dios está haciendo algo en tu vida, en mi vida, en mi corazón. ¿Para qué? Para que dé su fruto, el fruto del Espíritu, paz, paciencia, gozo, benignidad, bondad, dominio propio, templanza. Gálatas, capítulo 5, versículo 22. Dios quiere que vivamos de cierta forma, que nuestra fe se vea de cierta forma, pero para que esa fe se vea de cierta forma también tenemos que tener no solamente una fe activa, que cuando Dios nos diga ve y haz, salgamos corriendo, sino tenemos que tener una fe, ¿verdad?, en la espera. Para que cuando no veamos, nuestra fe no se muera, sino que la paciencia la haga perdurar. ¿Están conmigo? Yo no sé cuáles son tus situaciones. Yo no sé por qué has estado orando últimamente, pero tal vez sientes que Dios no está haciendo nada. Y hoy necesitas escuchar lo que Dios le dijo al pueblo de Israel. Ten paciencia. No es resignarte. Es esperar intencionalmente por el momento y el tiempo de Dios. A veces creemos que tener fe es ver montañas moverse en segundos. Tú le dirás a esta montaña, quítate y échate a la mar y la montaña se quitará y se... ¿Cuántos hemos leído ese pasaje? Y hasta cantamos, ¿no? Si tuvieres fe, como un grano de mostaza, eso te dice el Señor, pum, pum, si tuvieres fe, ¿verdad? Y está todo. Y tú le dirías a la montaña, ¿verdad? ¿Verdad? Muévete, muévete. Está padre, pero sales a la calle y es que no puedo, ya, que se haga lo que Dios quiera. ¿Verdad? Queremos que las montañas se muevan en segundos, pero Santiago nos recuerda que muchas veces la fe verdadera se vive en cámara lenta. Es la fe que sigue confiando aunque no ve resultados, la que ora sin calendario, la que siembra sin saber cuándo llegará la lluvia. No es pasividad, es confianza total, es confianza madura en su Señor, porque la paciencia no es sentarse a esperar, es seguir creyendo cuando todo dice que nada está cambiando.
La fe ocurre cuando Dios dice, la fe corre cuando Dios dice ve, pero la paciencia camina cuando Dios dice espera. Ambas glorifican a Dios, porque ambas reconocen que Él sigue siendo Señor del tiempo, pero la fe te hace creer que Dios puede hacerlo y la paciencia te enseña a confiar en que Él sabrá cuándo hacerlo. Yo necesito esa fe. Yo no sé tú. Y esto es increíble. Y esta es mi oración para ti, para mí. Que hoy entendamos de una vez por todas esto. Porque si entendemos la paciencia bíblica que Dios quiere forjar en nuestros corazones, empezaremos a apreciar las pruebas. Ya no las veremos como Dios no me ama o Dios no me quiere, las veremos como Dios me ama tanto que me está permitiendo pasar por esta situación, por esta prueba, porque va a generar paciencia y esta paciencia va a hacer que mi fe no se muera en los tiempos de prueba, en las circunstancias difíciles, porque mi fe se va a mantener firme. Porque voy a aprender a creerle a Dios cuando no vea que Dios está haciendo algo. Yo necesito eso. Y ¿sabes qué? Tú también. Por eso somos cristianos que somos llevados como las olas del mar, de un lado para otro, como las nubes en el cielo, de un lado para otro, dependiendo cómo se le antoja al aire soplar. Ahí vas para allá y ahí vas para acá. ¿Por qué? Porque no has crecido en paciencia, porque cada vez que estás en una prueba, en lugar de voltear a Dios y decir, Señor, no voy a hacer justicia con mi propia mano, te levantas y levantas el puño en contra de Dios y te enojas en contra de Dios y te vuelves amargo y empiezas a sacar todo ese dolor y esa situación que hay en tu corazón, la empiezas a sacar en lugar de decir, ¿sabes qué, Señor? Si me siento defraudado, si me siento mal, Señor, pero creo, decido creer que tú estás en el trono, que eres el Rey de Reyes, el Señor de Señores, que tú eres soberano, que tú tienes un plan. Yo creo, porque tú lo dijiste y tú no eres hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirte. Si tú lo dijiste, lo vas a hacer y yo decido creer. Entiéndeme algo, el decidir creerle a Dios no es un sentimiento, es una decisión. Donde dice, Señor, esto es lo que dicen las circunstancias, pero esto es lo que tú dices de mí. Paciencia. Y viene a través de las pruebas. ¿Qué vamos a entender? Que la paciencia no frena tu fe. Si entendemos el concepto bíblico de la paciencia, vamos a entender que la paciencia no frena mi fe, sino que la profundiza. Le echa raíces mi paciencia. Cuando las plantas están creciendo, cuando los árboles están creciendo, se ven chiquitos por afuera, pero por adentro están creciendo raíces profundas, fuertes, que aunque venga un aire, que aunque venga un tornado, se mantienen ahí parados. ¿Por qué? Porque sus raíces fueron profundas. La paciencia hace que tu fe se profundice, se arraigue. Diga, Señor, tú lo dijiste y yo lo creo. Yo no sé si va a ser en mi tiempo o en qué tiempo, pero Señor, yo creo porque tú lo dijiste, tú me llamaste, tú no me trajiste aquí para volver atrás, me trajiste aquí para poseer la tierra que tú me has entregado. Señor, yo creo en tus promesas. Ahora, no se pongan a decir, yo creo que mañana llega el Corvette que he estado orando por 52 años. Señor, yo mañana veo, y yo ahora, y veo tu mano. No. ¿Y quién da 10,000? ¿Y quién? No, es un robo. Y tú siembra para que Dios te... No les crean, huyan. ¿Qué tenemos que orar? Conforme a la palabra de Dios, lo que Él ya prometió. Por más que le ores a Dios, que te añada cabellos a tu cabeza. Cuando Él decidió que ellas te cayeran, eso es como ponerte con Sansón a las patadas. Entonces mejor chill, relax, enjoy. ¿Sí me explico? Que la paciencia no frena tu fe, que la profundiza y que esperar en Dios no te estanca, te arraiga. ¡Ay! ¿No te gusta eso? ¿Cuántos dicen, ay, pues Dios me quiere arraigar desde hace un chorro y no me ha dejado? ¿Cuántos dicen eso, verdad? ¿Cuántos se dan cuenta hoy que Dios los ha querido arraigar en su fe? ¿Y cuántos les ha ido como perico a toallazos? Es que Dios no me ama. No, sí te ama. Y tanto te ama que Dios nos corrige. Ahora, pero no solamente se queda ahí Santiago. Te dice por qué debes tener paciencia. ¿Cuál es el motivo por el cual? ¿De dónde surge la fuerza para que yo tenga paciencia? ¿De dónde la agarro? ¿De dónde viene? ¿Qué onda?
¿Verdad? Versículo 8. Así también ustedes manténganse firmes y aguarden con paciencia la venida del Señor, que ya se acerca. Aquí Santiago nos dice que la motivación para esperar, para tener paciencia, es la inminencia del regreso de Cristo. ¿Qué es inminencia? Que viene porque viene, que va a pasar porque va a pasar. Dice, ustedes tienen que tener paciencia debido a que Dios viene. Dios viene, Dios quiere que cambiemos, y pon atención en esto, Dios quiere que cambiemos nuestra perspectiva acerca de su regreso. Él quiere que entendamos que es algo inminente y por lo tanto debemos verla y vivirla desde esta perspectiva. Dios viene. Nuestra realidad es espiritual. Somos seres espirituales que vivimos en un cuerpo carnal. No es lo contrario. No eres un pedazo de carne con un espíritu. No, somos espíritus con una carne que se rige bajo los principios divinos. Y en esa vida espiritual depende de que tengamos intimidad con Dios, que nos revela todas las cosas, que nos fortalece, que nos guía a toda verdad. Tenemos que tener esa intimidad para plantarnos en Él. Y Él nos dice, tienes que tener esa perspectiva acerca de su regreso. Tenemos que vivir y verlas desde esa perspectiva, no desde un punto cronológico del cuándo. ¿Sí me explico? ¿Cuándo viene Jesús? ¿Cuándo viene Jesús? No se trata de que cuando venga, se trata de que viene. ¿Sí me explico? Si yo te dijera, en esta semana va a venir una gran tormenta y los lugares donde están nuestras casas corren el peligro de caerse por la lluvia, por el aire, por todas las cosas. ¿Qué dirías? No te pases, pastor. No. ¿Qué dirías? Si yo te dijera, esta semana te puede caer una tormenta en tu casa y va a ser horrible, ¿qué harías? Es seguro que viene. ¿Qué harías? Me preparo. Empiezo a vivir hoy como si fuera ese día, porque no sé cuándo, pero sé que viene. ¿Qué hago? Pongo tablas, me voy con mi suegra, es el último recurso. ¿Verdad? Hasta el DF, ¿verdad? Hasta le digo que me cae bien, si es necesario. No, es cierto, mi amor. Sí me vio feo. ¿Sí me explico? ¿Qué haces? Vives de acuerdo a esa verdad. Es lo que nos está diciendo Santiago. Ellos tenían paciencia porque era inminente el regreso de su rey. El regreso es Salvador. El regreso de aquel que iba a dar juicio y su juicio es justo. Aquel que cambia todas las cosas. Aquel que abre caminos en la mar. Aquel que da vista al ciego. Libertad al cautivo. Ese viene. Y yo vivo bajo esa luz. No pensando cuándo, sino sabiendo que viene. ¿Sí me explico? Esta perspectiva te ayuda a entender que no tenemos que esperar a Dios cronológicamente, porque no sabemos cuándo regresará, pero si la vemos como algo inminente, esto nos llevará a estar listos todo el tiempo, porque no tenemos duda de su regreso. Estoy listo, Señor. Señor, mira, ay, este cuate me está tirando mal la onda. Ay, ya me dijo, ay, Señor, bendícelo. Ay, pero bendice, sálvalo, Señor, sálvalo. Hoy también se vaya al cielo, pobre. Ya sí, de plano sí te cayó, pues pobre menso, ya, Señor, ayúdale. ¿Sí me explico? El juez, lo que Santiago nos está diciendo es, el juez ya está a la puerta. El juez ya está a la puerta. Listo para hacer justicia, para recompensar la fidelidad, para vindicar a los que sufren injusticia. Y esto conecta con el capítulo 4, versículo 12. ¿Se acuerdan cuando les dijo? No solo hay un legislador, solamente hay un juez. Cerrando el círculo del pensamiento nos está diciendo, no te pongas en el trono del juez. El juez ya viene. En el versículo 4, capítulo 4, versículo 11 y 12 de Santiago, nos dice, no te pongas en la silla del juez, no juzgues a tus hermanos. ¿Por qué? Porque en el 5:9 nos dice porque el juez ya está aquí. ¿Sí me explico? Y yo vivo a la luz de eso, porque papá tiene mi espalda. Papá me protege. ¿Cómo vivirías si en esa misma circunstancia de la catástrofe durante la semana te dijera, pero ¿sabes qué? Jesús va a estar contigo? Muy diferente. Muy diferente. Santiago nos está diciendo, tu esperanza no está en el calendario, está en Cristo.
El que vive mirando al cielo, el que vive enfocado en los principios de Dios, camina con propósito en la tierra. Si tú tienes una visión clara de lo eterno, la manera en que caminas en la tierra va a ser muy diferente a la que tal vez a la manera con la cual tal vez estás caminando hoy en día, por tu inseguridad. Dios quiere afirmarte en su palabra para que camines con verdad. La paciencia no ignora la injusticia, confía en el juez que viene. Aquí no se trata de vivir una fe que digas, ay, todo está bonito cuando te está yendo del nabo. No. No se trata de decir, ay, sí, amén, gloria a Dios, de gloria en gloria. Ay, pues parece que vas de derrota en derrota, hijo, pero bueno. No, Dios no quiere eso. Dios quiere hijos honestos que digan, Señor, me siento mal, pero aumenta mi fe, ayúdame a creer. Y Señor, que esta circunstancia traiga paciencia. Traiga paciencia a mí. Y luego nos da una advertencia en el versículo 9. Dice, no se quejen unos de otros. Ahí les va. ¿Listos? Agárrense los dientes. No se quejen unos de otros. Hermanos, para que no sean juzgados. El juez ya está a la puerta. Ahora, lo que la Biblia prohíbe no es que vayas y que hables con tu hermano acerca de los problemas que tienes, ¿no? Nos lo dice en Mateo. Que cuando tengas algo con alguien, vayas y lo platiques. Y si no entiende, traigas un testigo. Y si no entiende, delante de la congregación. Y si no entiende, que los corras de la iglesia. No se trata de eso. De lo que Santiago está hablando es que no permitamos la amargura interna y el resentimiento silencioso que termina dividiendo a los hermanos. Eso está diciendo, no se juzguen. Es que mira a Dios y le contesta y mira, es de lo peor. No peor, peor. Es lo peor. Mira, y le contesta, juzgas. Y aquí está diciendo, ¿sabes qué? Déjate tus heridas, tus envidias. No permitas esa amargura interna. Es que yo no sé por qué él le va tan bien si mira si es de lo peor. Y yo que me porto tan bien. En otras palabras, la impaciencia no solo nos amarga con Dios, también con las personas. ¿Lo ven? Cuando creamos que Dios está tardando, no empieces a compararte. Cuando sintamos que otros prosperan más rápido, no te quejes, celébralo, porque te está revelando qué hay en tu corazón. Y si Dios te está mostrando qué hay en tu corazón, arrepiéntete, pide perdón y pide a Dios que te sane. Dile, Dios, ¿por qué siento este coraje o esta envidia? No es tuyo. Y Dios, a través de este libro de Santiago, se está metiendo a los recovejos de nuestro corazón, a los que nadie nos gusta aceptar. Pero todos hemos sentido ese coraje de que a alguien le vaya mejor. Y Dios dice, me tengo que meter hasta ahí para liberarte. Cuando la fe se impacienta, el amor para otros se enfría. El corazón impaciente se queja y el corazón maduro ora. Quien pierde la paciencia con la gente ya la perdió primeramente con Dios. Son indicadores que te están mostrando qué estás sintiendo. Versículos 10 y 11, hermanos, nos da unos ejemplos de la paciencia. Les dije qué es la paciencia, el llamado a la paciencia y los ejemplos de la paciencia. Versículo 11, 10 y 11. Hermanos, tomen como ejemplo el sufrimiento y la paciencia de los profetas que hablaron en el nombre del Señor. En verdad, consideremos dichosos a los que perseveraron. Ustedes han oído hablar de la perseverancia de Job y han visto lo que al final le dio el Señor. Él es el Señor muy compasivo y misericordioso. Santiago nos da dos ejemplos con paciencia activa y perseverante. Número 1, los profetas. Los profetas. Y aquí me encanta porque aquí usa Santiago dos palabras griegas. Una para describir la paciencia que demostraron, la perseverancia, paciencia que demostraron
los profetas y la perseverancia y paciencia que demostró Job. Usa dos palabras griegas diferentes y me encanta. Cuando lo leí dije, no te pases, está cañón. Está cañón. ¿Por qué? Porque los profetas soportaron persecución esperando la justicia de Dios y Job sufrió intensamente, pero confió hasta ver la compasión y misericordia de Dios al final. ¿Se acuerdan? Los profetas ¿con quiénes lidiaban? Con la gente, 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 con la gente. ¿Y Job con qué estaba lidiando? Con las circunstancias. Perdió su ganado, perdió a sus hijos, ¿verdad? Su esposa viene y le dice, maldice a tu Dios y muérete. ¿Verdad? Sus amigos vinieron y dicen, te tienes que arrepentir, pecador, porque mira, por eso te está yendo como te está yendo. Habla de una interpretación incorrecta de la teología de la retribución, ¿verdad? Y aquí viene Job. Y Santiago usa estos dos términos, macrothymia, con los apóstoles, perdón, con los profetas. ¿Por qué? Porque está hablando de la paciencia que debemos de tener con las personas. Y aquí mete un leño nuevo al fogón. Si ya te estabas quemando y ya estabas incómodo, le echa otro leñito. Dice, no solamente es la paciencia que tienes que tener con las personas, también tienes que desarrollar paciencia en medio de las circunstancias. ¿Por qué? Porque el segundo ejemplo lo usa con Job. Y con Job usa la palabra hipomone, que significa perseverancia en circunstancias difíciles. Santiago usa ambos términos para decir paciencia con la gente y perseverancia en los problemas. ¡Wow! Yo necesito eso. La paciencia no siempre sonríe, pero nunca se rinde. La paciencia no siempre, ¡ay, qué bonita me está yendo! No, pero nunca se rinde. Cuando Dios no apaga tu prueba, la usa para revelarte su compasión. Es lo que hizo con Job. Job oraba. Job aún le dijo, Señor, si yo pudiera tener una audiencia contigo, te diría, ¿por qué está mal lo que estás haciendo conmigo? Dios al principio le dijo, no hay, cuando Satanás viene, dice, ¿de dónde viene Satanás? Dice, de recorrer la tierra. Y dice, ¿no has considerado a mi siervo Job? O sea, pobre Job, Dios se lo echó a andar. Job estaba ahí tranquilo haciendo sus sacrificios y sus ofrendas. Y Job era, dice, ¿has considerado a mi siervo Job? Porque no hay un hombre como él en la tierra. O sea, Job era picudo, ¿verdad? Y Dios dice, pues órale. Y el diablo, pues es que le das todo, pues cómo no te va a amar. Pero a ver, dice, no, quítale todo menos su vida. Y yo creo que el Job estaba con su mate, si hubiera sido argentino, hubiera estado así, hubiera estado, ¡oh, qué bueno está esto! Y no sabía lo que Dios ya estaba hablando con Satanás, hijo. ¿No? Dirían los mexicanos, estaba chupando tranquilo y, ¿verdad? No se ve ni qué onda, hijo. Se lo echó a andar. Y luego Job se le pone el brinco a Dios, pues porque tenía razón. Oye, yo hago sacrificios, yo estoy ahí al tiro, educo a mis hijos, mira, te doy gloria, mira, te estoy haciendo. ¿Por qué, Dios? Y Dios le contesta, híjole, no. Dice, ¿quieres tener una audiencia conmigo, David? ¿Seguro? ¿Seguro? Órale. ¿Dónde estabas cuando puse los cimientos de la tierra? A ver, ¿dónde estabas? Y él, o sea, ¿me repites la pregunta? A lo mejor estaba con las vacas. O sea, Dios le dice, o sea, yo sé lo que estoy haciendo, cabezón. Cálmate. ¿No? Y al final, ¿qué hace Dios? ¿Por qué Dios hizo eso? A ver, ¿porque Dios le quería dar más vacas? ¿Porque Dios le quería dar más tierras? ¿Por qué Dios hizo eso? Porque lo que le quita fueron las vacas, las tierras, vino un tornado, le quita todo. ¿Por qué Dios hizo eso? ¿Por qué Dios te quita cosas cuando tú dices, pues yo no te estoy haciendo nada, Dios? Yo así no me llevo. El que se ríe se lleva, ¿no? Dice, no, Señor, ¿yo qué onda? ¿Por qué Dios hizo eso? ¿Sabes por qué? Porque al final Job no solo recuperó animales y riqueza. Lo más grande que él obtuvo, un conocimiento más profundo de quién era su Dios. Un Dios misericordioso. Dios no quería quitarle para darle. Dios lo puso por esa prueba para que Job tuviera un mayor conocimiento de él. Y las pruebas que tú estás pasando hoy, Dios las permite para que tengamos un mayor conocimiento
de quién es Él. Job perdió todo menos su fe y eso fue suficiente para ganarlo todo. Y en el versículo 12 terminamos diciendo, sobre todo, hermanos míos, no juren ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ninguna otra cosa, que su sí sea sí y su no, no, para que no sean condenados. Aquí Santiago cierra con una exhortación a la integridad en medio de la espera. No tienes que pretender que no te estás sintiendo mal. Sé tú. Sé honesto. Dios da gracia al humilde. Paz resiste ¿a quién? Al soberbio. En tiempos de depresión la gente juraba falsamente para convencer o manipular. Dios no te está diciendo, no me manipules, tú no me puedes manipular. Santiago dice, no prometas más de lo que puedes cumplir. Sé coherente, sé íntegro. Ser íntegro no significa ser perfecto, es que tus palabras respalden tus hechos, lo que realmente crees. Esta exhortación está en línea con todo el tema de la carta. La fe genuina se demuestra en acciones coherentes. La paciencia se prueba en la espera y la integridad se prueba en las palabras. La fe no necesita juramentos, necesita coherencia. Y en resumen, en el capítulo 4, Santiago nos habló de un corazón dividido. En el capítulo 5, del versículo 1 al 6, denunció la injusticia de los ricos impacientes. Y en este pasaje, del 7 al 12, nos llama a una fe que espera. Dios te llama a esperar en Él porque quiere revelarte quién es Él de una manera más profunda. Porque la fe inmadura exige resultados, pero la fe madura confía en los tiempos de Dios. Y tal vez hoy que estás aquí, estás experimentando momentos, estás esperando una respuesta. Estás esperando una sanidad, estás esperando una reconciliación, un diagnóstico de tu doctor, una promesa. Y sientes que Dios está tardando. Tal vez sientes que ya no puedes, que ya no aguantas. Quiero que te recuerdes esto y que te vayas con esta palabra en tu corazón. El agricultor no ve la cosecha crecer día a día, pero confía en que debajo de la tierra algo está ocurriendo. En la paciencia, mis amados, yo no sé por qué estés pasando, pero quiero que te guardes algo en tu corazón. Cuando te sientas triste, cuando sientes que ya no puedes, cuando quieras tirar la toalla, recuerda esto: el agricultor no ve el crecimiento afuera, pero algo está pasando. Mi Dios no ha terminado conmigo. Dios me lleva de gloria en gloria, de triunfo en triunfo y de poder en poder. Tu fe está creciendo. Tu fe está creciendo a través de lo que está haciendo Dios. Tu paciencia está madurando. Y Dios no ha llegado tarde, simplemente está llegando justo a tiempo. Tus tiempos no son sus tiempos. Mis caminos no son los caminos de Dios. Dice la palabra, así como los cielos son altos, más altos que la tierra, así son mis pensamientos de tus pensamientos y tus caminos de mis caminos. Cuando no entiendas lo que Dios está haciendo, confía en lo que Él prometió. ¿Qué prometió para ti? Que Él va a terminar la buena obra en ti. ¿Qué prometió Él para ti? Que Él te va a llevar de gloria en gloria, de triunfo en triunfo, de poder en poder. ¿Qué prometió Él para ti? Que vas a pasar pruebas, pero Él que estará contigo cada instante y en cada segundo junto a tu lado. ¿Qué prometió Él? Que Él te llevaría y te daría el Espíritu Santo, el cual te revelaría toda verdad. Las verdades que necesitas para vivir los problemas y las circunstancias en tu vida. Y esto que estás escuchando hoy es un mensaje tan profundo de amor de Dios para tu vida, que te dice: hijito precioso, ten paciencia. Pero no tengas una paciencia que sea resignado o que sea dado por vencida. Ten una paciencia activa que sigue creyendo, que sigue confiando y que tiene esperanza en que yo estoy contigo. Eso es lo que Dios quiere. La fe no solo avanza, la fe también espera.